dejarnos de fábulas y dejarnos también de seguir a la masa en cuanto a ateísmo, en cuanto a modas que salen sin sentido y volcar nuestros corazones a Cristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, nos dice la palabra del Señor. Mira lo que dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí me voy a parar, porque mira qué dice la palabra del Señor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo es eso de que lo que de Dios se conoce nos es manifiesto? Hombre, claro que sí. Tú trata de hacer lo siguiente, vete, ¿no? Ahora que está la gente con ganas de ir a la playa, vete a ver el mar, a ver si uno viendo las manifestaciones naturales y cómo no vamos a tener en cuenta que hay un Dios todopoderoso que ha podido crear eso, ¿no? Crear el mar, el cielo, los planetas y todo lo que hay. Y pues, no hace falta irse tampoco muy lejos, ¿no? Pongámonos a ver el cuerpo humano, una mano, por ejemplo, una pupila, un ojo, y verán ustedes las maravillas de Dios ahí. Yo quiero, hermanos, que lo entiendan, porque hay quien cree en teorías absurdas. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes imaginen que tienen un puzzle de 1000 piezas. Seguro que hay uno por casa, ¿verdad? ¿No? Ustedes han visto a alguien que tire el puzzle de 1000 piezas al aire y que cuando caiga al suelo se arme solo. No. Así se tira 1.000.000 de veces un puzzle de 1000 piezas. No hay forma de que se arme solo, de que cuando caigan las 1000 piezas estén todas en su sitio. Es imposible. Es imposible. Entonces a mí no me vengan con cuentos chinos de que la teoría del Big Bang, de que teoría por aquí, teoría por allá, por eso dicen son teorías. Porque tiene que haber algo mucho más importante, mucho más perfecto, un arquitecto maravilloso, que al igual que cuando paseamos por las calles y vemos edificios de oficinas, edificios preciosos, rascacielos, igual que vemos eso, que hay un arquitecto y hay ingenieros que llegan a hacer tales edificios, pues hay un Dios todopoderoso que nos ha creado los cielos, la tierra, los mares, ha creado nuestro cuerpo, los animales, todo lo ha creado. Y a mí el que me venga contando algo diferente, que primero me demuestre que puede armar un puzzle de 1000 piezas tirándolo al aire. Y entonces ahí me siento a razonar con él, porque si no es imposible. Es imposible. Es muy triste ver cómo las cosas manifiestas, como dice el versículo 19 de Romanos capítulo 1, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, es decir, Dios nos lo demuestra. Pues mira, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, así nos dice el versículo 21, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Wow! Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros queremos, de una u otra forma, buscar explicaciones fuera de la palabra de Dios, explicaciones tratando de hacernos sabios, sabiondos, lo que nos hacemos es necios. Así nos dice la palabra. Entonces, qué bonito es
estar en los caminos de Dios. ¡Qué bonito es! Sí es cierto que nosotros vivimos en un mundo que no busca a Dios, no busca a Dios, pero ocurría lo mismo en los tiempos de Jesucristo. Entonces a mí hay un pasaje que siempre que lo leemos me conmueve en sobremanera, ¿no? Que es el de la mujer samaritana, en San Juan capítulo 4. ¿Y por qué? Porque igual que ahora en estos tiempos hay mucha gente que duda, que busca los tres pies al gato, que ve además y muchas veces intereses, ¿no?, en las religiones, ¿no?, hacia incluso ¿no?, poderes políticos, etc. Eso ocurría también en la época del Señor Jesucristo. Lo mismo ocurría. Ustedes recuerdan quiénes fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Los religiosos de la época, los poderosos de la época. Y cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino a hacernos recordar todo lo que Dios había dicho, a traernos un mensaje de salvación, a confirmar el nuevo pacto que tenía con nosotros. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando predicaba se encontraban muchas personas escépticas. Una de ellas fue la mujer samaritana. Que la mujer samaritana, para aquellos que no entienden muy bien, Samaria había sido una región, una ciudad, ¿no?, que perteneció al pueblo judío, pero en la época de Nabucodonosor todos los habitantes de Samaria fueron deportados, transportados a Babilonia. Y entonces esa ciudad fue repoblada por otra gente que no adoraba a Dios, adoraban a diferentes dioses. Entonces eran consideradas personas mundanas, personas malvadas, de tal forma que los judíos no hablaban con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. No, eran como agua y aceite entre ellos, no querían tener relación. Pero el Señor Jesucristo, que viene para todas las personas, seas de la nacionalidad que seas alto, bajo, sepas inglés o no, seas culto o no hayas tenido educación, el Señor es nuestro creador. Y entonces el Señor habla con esta señora, la mujer samaritana. Entonces, ¿cómo fue la situación? La situación fue que el Señor Jesucristo estaba sentado junto al pozo de Jacob, al lado de un pozo, y tenía sed, hacía calor, tenía sed. Sus discípulos dicen que se habían ido a la ciudad a comprar de comer y se había quedado allí solo, esperando a que vinieran, esperando tranquilo. Entonces llega esta señora, llega la mujer, ¿no?, porque típicamente no había agua corriente como hay hoy día en las casas. Había que ir a los pozos a buscar agua para poder beber, para lavar los cacharros, etcétera, ¿no? Y entonces, al ir, el Señor Jesucristo aprovecha y le pide de beber. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 9 de San Juan, nos dice que la mujer samaritana le responde y le dice: oye, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice: oye, ¿usted cómo viene a mí y me pide de beber si nuestros pueblos no se hablan? ¿Y por qué no se hablaban? Porque los judíos eran considerados santurrones y ellos eran considerados como bárbaros. Entonces no querían, no se trataban. Pero el Señor Jesucristo le pide de beber. Y le dice así a la mujer, versículo 10, dice: si conocieras el don de Dios. La palabra don en la Biblia significa regalo. Entonces dice: si conocieras el regalo de Dios. Imagínate que tú, yo, somos esa mujer samaritana y Jesucristo te está diciendo en estos instantes esto: si conocieras el regalo de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Sí, sí, tú, radio oyente, que me estás escuchando ahora, si tú conocieras cuál es el regalo de Dios, quién es Jesucristo, tú le pedirías y él te va a dar agua viva. Entonces cualquiera que escucha esto, y la mujer samaritana que estaba allí escuchándolo, dice, ¿qué es esto? ¿Agua viva? ¿Qué vienes? ¿Qué cuento chino es este? Entonces le responde así la mujer, lo tenemos en el versículo 11, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? No me vengas pues con cuento, no me vengan con chistes, pues ¿qué? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dice el versículo 12, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Y el Señor Jesucristo replica y le dice en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Repito, cualquiera que beba del agua del pozo, le dijo el Señor Jesucristo, va a tener sed. Pero yo tengo un agua, que cualquiera que beba de ese agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la señora, igual que cualquiera de ustedes que está escuchando en estos instantes, dice, ¿cómo es eso? Que el Señor Jesucristo tiene un agua y que si nosotros bebemos de ese agua no vamos a tener sed jamás. En aquel tiempo era muy complicado porque además como no había un grifo de agua y tú ¿no? abres el grifo, sale, ¿no? Tenías que ir hasta el pozo, era un trabajo el tema del agua, era un problema. Pero el Señor Jesucristo estaba ofreciendo un agua milagrosa, porque si tú bebes de este agua no vas a volver a tener sed. Y encima va a ser en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer se pone a pensar y dice, qué guay eso, qué guay. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed entonces, ni venga aquí a sacarla. No entendía la mujer samaritana, al igual que muchos de los que me están escuchando no entienden que el Señor Jesucristo viene a ofrecerte algo espiritual. Nosotros andamos preocupados todos los días por cosas terrenales. Que si el trabajo, que si el dinero, que si el alquiler, que si esto, que si lo otro, que si lo de más allá. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice, cualquiera que beba de esa agua va a volver a tener sed. Pero el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¡Wow! Entonces, estaban ya en un nivel de la conversación, porque la señora podía haber dicho, mira, ¿sabes qué? Me tengo que ir, así que déjame hasta luego. Que a mí me sucede muchas veces. El otro día estuve predicando en un parque, ¿no? A mí me gusta mucho predicar en los parques porque hay personas que están en el parque sentadas, aburridas, entonces, ¿no? Pero muchas veces uno va a predicarles y dice, no quieren saber nada, no me moleste, bueno, nada, discúlpeme señor, señora, me voy. Y hay otras personas que empiezan, ¿no? Y sí muestran un interés de conocer. Entonces, esta mujer mostró un interés, qué bonito, un interés por conocer. Entonces, el Señor Jesucristo ya habían llegado a tal nivel que empieza a profundizar con ella. Entonces coge y le dice, mira, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dice el versículo 17, le dijo, no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí nos está mostrando algo importante la palabra de Dios. En primer lugar, el Señor Jesucristo no se acercó a hablar, a predicar, a conversar con una mujer, pues santa, de familia, podríamos decir, ¿no? Porque dice que había tenido su historial esta mujer. Había tenido 5 maridos. Wow, hoy día yo la verdad que no conozco a gente que haya tenido 5 esposas o 5 esposos, ¿no? Bueno, este había tenido 5 maridos, 5 esposos, y con quien estaba ahora no estaba casado, ¿no? Entonces, el Señor, en cierto modo, le saca su historial. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro historial. Oye, que yo he estado en drogas, que yo he estado en robos, que yo he estado en adulterio, que yo he estado en convivencia, en fornicación, que yo he estado en estafas, etcétera, etcétera, lo que sea. El Señor sabe perfectamente cuál es tu historial. Entonces le sacó el historial a la señora, diciéndole, yo lo sé todo sobre ti. Y yo te estoy ofreciendo un agua que si tú la tomas, no vas a tener sed jamás. Y ese agua será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué bonita la palabra del Señor. El Señor te está ofreciendo eso a todos nosotros que somos pecadores, con pecados de sexo, con pecados de robos, con pecados de estafas, etcétera, de drogas. Todos nos está ofreciendo el Señor Jesucristo eso. Entonces yo puedo tomar una actitud de decir, mira, sabes que yo no creo en estas cosas. Entonces, ¿y por qué no crees? No, es que eso no existe, Dios no existe. A esos les digo, bueno, pues tira un puzzle de 1000 piezas y demuéstrame que se arma solo. Porque entonces, si se arma solo un puzzle de 1000 piezas, yo voy a empezar también a considerar otras cosas. Pero no, nosotros tenemos un Creador todopoderoso. Y las teorías que hay, las teorías no están, ninguna de ellas basada en la Biblia, porque se desmoronan todas las teorías en el momento que nosotros nos basemos en la palabra de Dios. Por eso son teorías. Entonces no nos queda otra que rendirnos a los pies de Cristo, no nos queda otra que considerar que tenemos a un Dios todopoderoso y que gracias a nuestro Dios todopoderoso nosotros estamos aquí en la tierra y tenemos que cambiar nuestra vida, darle culto al Señor. Entonces esta mujer, en el momento que le contaron su historial, 5 maridos has tenido, y con quien estás ahora no es tu marido, esta mujer abre los oídos y dice, me parece que tú eres profeta. Y a partir de entonces, si ustedes siguen leyendo este pasaje, vemos cómo la palabra del Señor, tan bonita, que es tan maravillosa, empieza ella a hacerle preguntas espirituales. Y le dice, ¿dónde debemos adorar? El Señor le responde en el versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la mujer seguía preguntando, versículo 24, el 25 dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el Señor Jesucristo le responde, yo soy el que habla contigo. Qué bonita la palabra de Dios. Claro, el Señor Jesucristo
ha venido. El Señor Jesucristo está ahí. Solamente tienes que poner de tu parte y empezar a buscar al Señor y Él te va a dar agua viva. Solamente tienes que poner de tu parte y vas a recibir el Espíritu Santo. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a ser en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero tienes que abrirle el corazón al Señor. Pero si estamos basándonos en diferentes filosofías, en diferentes cosas, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos así buscar al Señor? ¿Queremos así que nuestra vida cambie? No es así. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, según las modas de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor. Qué alegría más grande es el Señor. Pues lo tenemos aquí. Entonces, cuando te vengan, no, que ahora hay que ser que budista o que hay que ser de tal secta o que hay que ser de tal denominación. Mira, olvídate, tú tienes que ser de Cristo. Tú tienes que ser de Cristo. Aquí el Señor Jesucristo no trajo denominaciones. Dentro de la Iglesia Católica hay como 400 denominaciones, de las iglesias protestantes otro tanto. Iglesias que no son ni católicas ni protestantes hay cientos, por no decir miles. Entonces, el Señor Jesucristo no fundó ninguna religión. El Señor Jesucristo ha venido para darte agua viva, para darte ese agua que sea en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. El Señor Jesucristo quiere darte vida y vida en abundancia. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿saben? Entonces, si nosotros actuamos como la mujer samaritana y empezamos a buscar a Dios, ¿no? Entonces, nuestra vida va a cambiar. ¿Qué sucede? Que el ser humano, por naturaleza, es muy desagradecido. Muy desagradecido. Entonces, nosotros ponemos la mirada, igual que esta señora ponía la mirada en sus esposos. En aquel tiempo, a lo mejor esos esposos eran un sustento para ella, lo que fuera, ¿no? Pues la gente pone la mirada en sus trabajos, en su círculo social, en que si me voy a la playa, en que si voy a tener un buen coche, etc. Y sin embargo el Señor quiere que tú tengas vida.